Llegan los amigos de Jim e insisto en que debemos abrir, pero parece que Jim no quiere hacerlo. Le pregunto si no quiere saber el por qué vinieron. Bueno, aunque son sus amigos, normalmente se avisa antes de venir, por si hay otro invitado en casa. Pero es obvio que Jim no lo sabía. Por eso creo debe haber una razón para que estén aquí. Jim me dice que él sabe la razón del por qué están aquí, lo cual me sorprende, pero no pregunto del por qué lo sabía. El dueño del pelo gris se para al frente de la puerta y deja escapar un suspiro de cansancio. Para abrirla, tan pronto lo hizo se escucharon 3 voces que gritaban que abriera la puerta y comienzan a cantar una canción de feliz cumpleaños. De inmediato comprendí a qué habían venido sus amigos y del por qué Jim sabía. Después de cantar feliz cumpleaños, una persona dijo, pide un deseo, y al terminar ahuyenta a sus amigos preguntándole si ya han terminado para que regresen ahora. Oh, vamos, somos diligentes. Traemos licor, déjanos entrar para festejar contigo, decía uno de sus amigos. Solo pude sonreír en secreto cuando escuché eso. Empujan la puerta, pero antes de que se abriera del todo, Jim la detuvo. En ese momento me di cuenta de que todavía estaba acostado y sin ropa. Esperen un momento, les dice a sus amigos y cierra la puerta. Suspira antes de girarse para hablarme en voz más suave. ¿Qué? Me pregunta. Le digo que será mejor que yo regrese primero. Pienso que es lo mejor, ya que hoy es su cumpleaños. Debe querer divertirse con sus amigos. En cuanto a nuestro asunto, dejémoslo para otro día. Se acerca y me dice que quiere estar conmigo, acariciando mi mejilla con su nariz. Le digo que mañana podemos reunirnos, pero él quiere que me quede a dormir y también me quede a su festejo, lo cual me niego ya que no conozco a ninguno de sus amigos, pero él me dice que no hay problema. Me debatí por un momento, pero parece divertido, ya que si regreso estaré aburrido en casa. Ya no estoy con Jay para ver películas o charlar juntos. Está bien entonces, estuve de acuerdo. Su hermoso rostro sonrió, mostrando unos hoyuelos en las mejillas. Me dice que debo vestirme primero, mientras extiende sus manos y abotona mi camisa. Me pregunta que si quiero unos pantalones cortos más cómodos, a lo cual le digo que no importa. Al terminar de vestirme me elogia y se alegra por la marca aún visible en mi cuello, a lo cual le pregunto del por qué es algo bueno que lo vean los demás. Pero eso es lo que él quiere. Solo pude decirle que no puede estar celoso de los demás. Es algo que ambos sabemos por la relación que tenemos. Me miró directamente y me dice que la relación con quien sea no importa, pero no debe ser con sus amigos. Parecía muy serio. Aunque no pude evitar bromear, y le dije, ¿qué pasa si nos gustamos? Él solo preguntó que entonces debería golpearlos ahora mismo. Solo pude sonreír, para que después diga, si me gusta alguno de sus amigos, nuestra relación terminará, eso es todo. No, no quiero tener nada con nadie, eso lo sabes, Jim, le digo. Jim parece entender nuestro contexto actual. Me miró y se giró para abrir la puerta. Miro los 3 pares de ojos y saludo cortésmente diciéndoles hola. Jim me dice el nombre de un amigo, Rin, quien es bastante atractivo y me devuelve una sonrisa. El segundo amigo es Chao, quien parece ser más accesible que Dream, y Technic, quien se ve más serio. Los 4 son de diferente apariencia, pero son guapos. Jim les dice mi nombre, y cuando uno de ellos pregunta qué somos, le contesto que somos amigos. Chao agrandó los ojos y dice, pero eres alguien bonito. ¿Cómo no coqueteas con él, Jim? Este solo aparta su mano de mí y le dice que lo perseguirá si intenta algo, a lo cual Chao dice que es solo una broma. Se sientan en el sofá. Jim se sienta junto a mí y me susurra
que no deje que nadie me haga sentir incómodo. Tal vez lo dijo por cómo son sus amigos. Respondí que les permitiré preguntar solo lo que me haga feliz. Él solo puede decirme que quiere correr a sus amigos para estar solos. Aunque no estoy sentado sobre la alta persona, me apoyo en sus largos brazos en el respaldo. Parece como si me abrazara. Cuando le preguntan a Jim hace cuánto nos conocemos, sacudo su hombro para que me deje hablar a mí. Nos acabamos de conocer hace 3 o 4 días. Mi respuesta hizo que todos parpadearan. Chao sintió, entendiendo, y dice, oh amigos por 4 días, y usa su codo para golpear a Dream, para que cambie de tema y sigamos hablando. Los 5 nos sentamos, bebimos y hablamos desde las 8 hasta la medianoche. Dream y Chao se divierten hablando de mi relación con Jim. Realmente no preguntaron nada que me hiciera sentir incómodo. Tener muchos amigos no parece ser malo. En mi vida universitaria solo tenía a Chao Chom, pero ella trabaja, no es fácil sentarse y charlar, como los amigos de Jim. Al hablar con ellos me di cuenta que estudiamos en la misma universidad, ellos en la Facultad de Administración y yo en Artes de la Comunicación, y nuestros edificios están lejos, por eso nunca nos hemos visto. Pensé que éramos del mismo año, pero no, ellos son un año menor que yo, y sí, parecen más maduros, que no pensé que fueran más jóvenes.